maybe we take a few moments to generate or cultivate good intention, motivation for being here. Entonces vamos a dedicar unos momentos ahora para generar la motivación apropiada para este encuentro, esta reunión. We can think, may us coming here together, giving our precious time. Podemos pensar que nuestro propósito de estar aquí, habiendo dedicado este tiempo precioso, And to listen and to reflect, contemplate, may all of this become cause and conditions. para escuchar, reflexionar, contemplar, de forma que todo esto se vuelvan condiciones y causas To cultivate and to improve our loving kindness, compassion, and bodhicitta mind. para cultivar y mejorar nuestra práctica de amor, compasión y de la mente de la bodhicitta. And may it also be cause and condition to achieve our highest potential, the fully awakened state, so we can be greatest benefit to all sentient beings. Y que puedan también ser las condiciones y las causas para que podamos desarrollar totalmente nuestro potencial hasta el logro de la iluminación para así poder beneficiar a todos los seres. Okay. So the topic for today is the bodhicitta. El tema de hoy es la bodhicitta. So probably many of you have heard and studied and practiced for many years. Probablemente muchos de vosotros habéis estado practicando y estudiando durante muchos años. So probably there isn't going to be anything new informations, Y probablemente no va a haber ninguna información nueva, but it is always good reminder to the importance of practicing the bodhicitta. pero siempre es bueno recordar la importancia de practicar la bodhicitta. Mm. So when you talk about bodhicitta, there is ultimate bodhicitta and conventional bodhicitta. Cuando hablamos de bodhicitta, podemos distinguir entre la bodhicitta última y la bodhicitta convencional. And here today we are going to discuss more on the conventional bodhicitta. Y aquí vamos a trabajar más directamente en la bodhicitta convencional. Before we go further, first, especially if there are any new persons, probably even the term bodhicitta might be very, new to them or confused. What does that mean? Y antes de continuar, probablemente si hay algunos que sois nuevos, este término de bodhicitta es algo nuevo que no es fácil saber a qué nos estamos refiriendo. So bodhicitta is a Sanskrit term. Bodhicitta es un término sánscrito. So bodhi means enlightenment. Citta means the mind. Bodhi es iluminación y chitta hace referencia a la mente. So normally it is translated as in English, the mind of enlightened or awakening mind. Normalmente solemos traducir la bodhicitta o describirla como la mente de la iluminación
o la mente del despertar. So what it means is, first we cultivate a unconditional, true loving kindness and compassion to all sentient beings. Entonces, en primer lugar, uno genera como un amor genuino, incondicional, y bondad, un amor y bondad compasivas hacia todos los seres. And when we cultivate that kind of unconditional, true love, compassion to all sentient beings, and have this strong, powerful mind to be help and benefit, and trying to be help and benefit, then we also realize, unless we become fully enlightened, the help we can do is very limited. Y habiendo generado pues ese amor incondicional y bondad compasiva genuinas de querer alcanzar ese estado de la iluminación para beneficiar a los seres, pues uno a la par se da cuenta de que no tiene los medios, no tiene todavía cómo poder beneficiar plenamente a los seres. Even though without being fully enlightened, you can still be help, benefit to others, but it will be temporary help and limited help and benefit that we can do. Por supuesto, claro que incluso aunque no hayamos logrado la iluminación, sí que podemos ayudar a los seres, hay un beneficio que podemos ofrecer, pero eso es algo temporal y limitado. But on the other hand, if we can actualize our highest potential, the fully awakened or fully enlightened state, then we can be greatest benefit, not only temporary, but to be able to be the ultimate, to bring ultimate happiness, and not only without any limitations, and to each and every sentient beings. Y por otro lado, pues nos damos cuenta de que si desarrollamos plenamente todo nuestro potencial hasta ese logro del despertar, ese logro de la iluminación, entonces estaremos en condiciones de poder ofrecer una ayuda sin límites y no solamente temporal, sino poder de ayudar a los seres y plenamente y poder conducirles hacia ese estado de la felicidad última. So when you have that strong compassion and when you have that understanding, then we cultivate the wish to achieve that fully awakened or fully enlightened state, so that you can be greatest benefit without limitation to each and every sentient being. And that mind, that wish to achieve that fully awakened or fully enlightened state to be greatest benefit to all sentient beings is what we call Bodhicitta mind. Y así, cuando uno ha generado una compasión profunda, genuina, y tiene ese deseo, esa aspiración de querer beneficiar a los seres y por tanto alcanzar ese estado del pleno despertar, a eso es a lo que le estamos llamando la bodhicitta, es decir, a esa mente que aspira y se determina a lograr ese estado del pleno despertar para poder así ayudar a los seres plenamente. And as we discussed yesterday, the very heart of the Buddhist teaching, especially the Mahayana teachings, very heart of those teaching and practice is the Bodhicitta mind. Y como ayer hablamos, el corazón, la esencia de las enseñanzas de Buda, especialmente de las enseñanzas Mahayana, es esta mente de la iluminación, el amor y del amor y la compasión. You know, all the Buddha's teaching and practice, we can kind of, one way of summarizing contents and is in the form of the Lamrim. Y una forma de condensar las enseñanzas, todas las enseñanzas de Buda, es a través del Lamrim. And within the Lamrim, the first part of those teaching and practice, what we call the practice of small scope, are the practice that
are the cause conditions that help us to develop and improve the Bodhicitta mind. Those are the cause. Y en el Lamrim, esa parte inicial, esas enseñanzas que van dirigidas a ese adiestramiento inicial, es para crear esas causas y condiciones que nos ayuden a poder generar la mente de la bodhicitta. Through engaging the initial practices, then it helps us to cultivate true love, compassion, and Bodhicitta mind, and that is what we want to achieve. Porque involucrándonos, adiestrándonos en este nivel inicial, esto nos va a ayudar a poder desarrollar el amor y la compasión y esta determinación de ayudar y de beneficiar a todos los seres. And then the other part of the Lamrim, the practice of Bodhisattva, such as six perfections, Ujú. and the four means of gathering and benefiting sentient beings, those are like the actions or contact of the Bodhisattvas after having cultivated the Bodhicitta mind. Y la segunda parte del Lanrin, toda esa parte de el adiestramiento en las perfecciones, el adiestramiento de los bodhisattvas que ya han cultivado, han generado esa mente de la bodhicitta, pues cómo recorren todo ese camino del bodhisattva hasta el logro de la iluminación. So the main of everything is around that Bodhicitta mind. Es decir, que todo gira en torno a la mente de la bodhicitta. Even without bodhicitta, you can achieve individual liberations. Ujú. But without bodhicitta, there's absolutely no fully awakened or fully enlightened way to achieve fully enlightened or fully awakened state. Incluso sin la mente de la bodhicitta uno puede lograr la liberación personal, la liberación individual, pero sin haber generado la mente de la bodhicitta no es posible lograr la iluminación. One of the great Indian masters and great bodhisattva, Shantideva, Ujú. he mentioned that, without cultivating the bodhicitta mind of exchanging self with others, there is no way to achieve fully enlightenment, ultimate happiness, fully enlightenment. Not only that, even while in samsara, you will not be able to have happiness. Como el gran bodhisattva Shantideva nos dice que sin haber cultivado la mente de la bodhicitta y haber generado ese igualarse, intercambiarse con los demás, no solamente no vamos a poder lograr el estado de la iluminación, pero es que ni siquiera la felicidad en el samsara. Therefore, those who wish to achieve temporary happiness and ultimate happiness for oneself and for all sentient beings should cultivate and develop the bodhicitta mind, because that bodhicitta mind is the root of temporary happiness, ultimate happiness, is the cause of your happiness and cause of others' happiness. Por tanto, aquellos que desean la felicidad tanto a nivel temporal como la felicidad última de la iluminación deben de cultivar esta mente de la bodhicitta, porque esta mente de la bodhicitta es la raíz de la felicidad tanto en samsara como la felicidad de la iluminación. As one of another great master and practitioners of the bodhicitta, Kunalama Rinpoche, who is also the teachers of His Holiness Dalai Lama, as well as His Holiness Dalai Lama, as they always mentions, that the bodhicitta is key to everything. Como Kunu Lama Rinpoche, un gran maestro, también maestro de Santiago Dalai Lama, al cual siempre le está
alabando, Kunulama Rinpoche nos dice que la bodhicitta es esencial, es la clave. You know, they say when your mind is low, Ujú. feeling low, practice bodhicitta. That would uplift your mind. Kunulama Rinpoche nos dice, cuando te encuentras como decaído, cuando tu mente está decaída, practica la bodhicitta y te sentirás enseguida como mucho mejor. When we feel lazy to Ujú. practice the Dharma or to be help and benefit to others, practice the bodhicitta mind. That will give you enthusiasm and energy to Cuan- practice the Dharma and to be benefit to others. Cuando te sientes perezoso en cuanto a tu práctica del Dharma y tu práctica de beneficiar a los demás, practica la bodhicitta. Esto te va a dar la energía, el entusiasmo de practicar el Dharma y de beneficiar a los seres. When we feel kind of arrogant and kind of delusional pride, practice bodhicitta. That will help you be more grounded. Cuando estés arrogante, te sientas orgullo, practica la bodhicitta. Esto te va a ayudar a disminuir ese orgullo. When our mind is disturbed by, negative feelings such as anger, hatred, all of that, practice bodhicitta mind. That will cool down Ujú. all these negative, the boiling of all those negative emotions. Cuando tu mente esté ardiendo por el fuego de la ira, del enfado, practica la bodhicitta y esto enfriará ese fuego de la ira. And also Shantideva explains, as well as all the Katamba masters, they explain one of the most powerful practice to purify all our negative karma is practice the bodhicitta mind. Y como Shantideva y los diferentes maestros Kadampas nos mencionan que la práctica, el método más poderoso para purificar nuestra mente es la mente de la bodhicitta. Also, for success in our worldly life, as well as success in our spiritual life or spiritual realizations, we need a lot of support of merit. And one of the most powerful way to create merit is the practice of bodhicitta. Y lo mismo para tener éxito tanto a nivel pues en nuestra vida cotidiana, nuestra vida mundana, como a nivel de nuestra práctica de Dharma, en nuestra vida espiritual. Para ello necesitamos méritos y la forma más poderosa de acumular méritos es a través de la mente de la bodhicitta. Also, Shantideva explained bodhicitta is like alchemy that Yes. that can transform ordinary metal into the gold. Mm. Similarly, through the bodhicitta mind, we can transform all our ordinary activities into a virtues, into a spiritual practice. Y como Shantideva también nos menciona y equipara la bodhicitta como al elixir alquímico que transforma todo el metal en oro, pues así la bodhicitta transforma todas nuestras acciones ordinarias, las transforma en virtud y en causas de iluminación. Normally, cooking, eating, Ujú. driving, cleaning your house, doing the laundries, these are very ordinary activities that we do very often, almost every day. These are not really by itself virtues or Mhm. spiritual itself. But when we bring bodhicitta motivation into those practice, into those activities, so even cleaning become a virtues with the bodhicitta motivations. If you clean, that act of cleaning become virtues, spiritual practice. Incluso las actividades cotidianas como cocinar, conducir, limpiar, cualquier otra actividad cotidiana por sí mismas no son actividades virtuosas,
Pero si esas actividades cotidianas las acompañamos, van impulsadas desde esa mente de la bodhicitta, entonces se vuelven actividades virtuosas. Acumulamos virtud a través de esas actividades si van acompañadas con la bodhicitta. Same, if we eat with the bodhicitta mind, if we cook with the bodhicitta mind, the cooking, eating, all these actions become virtues, all these become spiritual practice, they all become dharma practice. Y lo mismo el comer, el cocinar, si lo llevamos a cabo con esa mente de la bodhicitta, se vuelven prácticas virtuosas, se vuelven medios para acumular virtud y méritos. So if we bring the bodhicitta motivation in every activity that we do throughout day and night, then we can transform all those activities and actions into positive virtues and source of enlightenment. Y así, si logramos acompañar nuestras actividades y que vayan impulsadas desde esta motivación de la bodhicitta, entonces todo lo que llevemos a cabo será una práctica virtuosa, acumularemos virtud, méritos y serán causas de iluminación. Then 24 hours become a practice. Even you cannot find a time to sit in the Ujú. cushions, but you are practicing 24 hours all the time. Y así, incluso aunque no encontremos en nuestra vida cotidiana tiempo para sentarnos y meditar, si nuestras actividades van acompañadas de esa preciosa motivación de la bodhicitta, todas nuestras actividades serán prácticas de Dharma. So now, how to cultivate that bodhicitta mind? Entonces ahora vamos a ver cómo cultivar esa mente de la bodhicitta. So then, in Buddhist scriptures, teachings, you find mainly two different methods of meditation and practice. En las enseñanzas budistas principalmente vamos a encontrar dos métodos para el cultivo de la mente de la bodhicitta. And one can be able to cultivate the bodhicitta mind by following any of those methods. Y uno puede cultivar esa mente de la bodhicitta siguiendo cualquiera de estos dos métodos. Of course, for certain individual, one particular method is more effective than others. Y por supuesto, ya dependiendo de cada uno, vamos a encontrar más efectivo un método u otro. Some people are able to relate with one particular method more than the others. Algunos van a poder como sintonizar más con un método específico que con el otro. So basically, we try to study and learn all of that, try all those different practice methods, and try to see ourselves, which is more suitable for ourselves, which is more effective to ourselves, which is more powerful ourselves. On the basis of that finding, then we try to rely on that particular method that we find more suitable, more effective, that we are able to connect more strongly. Entonces, pues uno estudia ambos métodos, estudia, se familiariza con ellos, lo reflexiona y ya ve con cuál de los dos métodos le resulta más efectivo para poder desarrollar esta mente de la bodhicitta y centrarse en ello. So there's one method that is known as 7 point of cause and effect. Uno de los métodos se llama el método de los 7 puntos de causa y efecto. And then there is another meditations method, how to cultivate the bodhicitta mind. That particular method is known as equalizing and exchanging self with others. Y el otro método de meditación contempla las meditaciones de igualarse e intercambiarse con los demás.
And since we don't have so much time, I don't think I'm going to go the both method. Y como no tenemos demasiado tiempo, no creo que pueda abordar los dos métodos. So I'm going to talk more about this particular method of exchanging self with others, Voy a centrarme, equalizing and exchanging self with voy others. a centrarme principalmente en este método de igualarse e intercambiarse con los demás. And maybe also, maybe that method might be more suitable for most of the Westerners. Que quizás es un método que puede ser a lo mejor como más fácil de comprender o de ser adoptado por los occidentales. We like numbers. Nos gustan los números. So in that meditation, there are 5 points. Y en ese método, en esa meditación, hay 5 puntos. So we have 2, 3, 4, 5, all numbers. En el budismo vamos a encontrar muchas enumeraciones, 2, 3, 4, 5. But I think what I found is these are really a skillful way to remember to have those numbers, main points. Pero en mi experiencia he visto que realmente es bastante útil el que se enumeren porque te ayuda mucho más a recordar cuando sabes que son 2, 3, X puntos. So anyway, in this particular meditation, there's 5 points of meditations, okay? Entonces, este método específico, hablamos de 5 puntos. So the first point is, known as equalizing self with others. Y el primer punto es igualarse uno con los demás. So it's meditating on the equality or same with oneself and others. Es decir, es meditar en esa igualdad entre tú y los demás. Then second point is contemplating on the shortcoming or the faults of selfish attitude, self-centeredness. Y el segundo punto sería contemplar sobre los defectos de la actitud egocéntrica. And then in the third point of meditations, then we contemplate and meditate on the benefit of cherishing others. Y el siguiente punto sería contemplar los beneficios de estimar a los demás. And in the fourth point, on the basis of the second and third point, then we try to exchange the attitude, exchanging self with others, that attitude. Entonces, y en el siguiente punto, basándonos en los dos, en el punto de las desventajas de la actitud egocéntrica y los beneficios de estimar a los demás, entonces este cuarto punto sería el intercambiar esa actitud en relación a uno mismo y a los demás. And the fifth point is meditating on what we call Tonglen or taking and giving. And that particular practice is very powerful practice to cultivate love, compassion, and to increase and improve that love and compassion. Y el quinto punto sería ya la práctica del dar y el tomar, el Tonglen, que es una práctica muy efectiva para cultivar y desarrollar el amor y la compasión. And it is also very powerful tools to transform our own suffering problem into something, to transform into the path, transform into something positive. Y también es Gorgeous. una herramienta muy poderosa
para transformar las circunstancias adversas y el propio sufrimiento, transformar esas circunstancias y poder dar un valor positivo, virtuoso. And in order those meditations to be whatever different two methods that we choose, to those meditation to be powerful and effective, we need to have good foundations of equanimity. Y ya sea con este método de igualarse e intercambiarse con los demás o con el otro método mencionado de las causas y efecto, ambos requieren como un cimiento para poder llevar a cabo estas prácticas y es partir sobre la base del desarrollo de la ecuanimidad. If we don't cultivate and have equanimity, then our love, compassion will be partial and biased. Porque si no tenemos una mente ecuánime, nuestro amor y compasión será simplemente dirigido hacia unos, no de una forma igual hacia todos. Where we can feel love, compassion for a certain individual, but we cannot feel love and compassion for everyone. Es decir, que podremos sentir amor y compasión hacia algunos, pero no hacia otros. But if we, through the practice of equanimity, if you are able to develop first equanimity to all sentient beings on the basis of that equanimity based on the foundation equanimity, then if you try to develop love and compassion, then it will be much more easy to expand that love and compassion to each and every sentient being. Y si somos capaces de desarrollar esa mente de ecuanimidad hacia todos los seres, entonces el amor y compasión que cultivemos podrá no diferenciar entre unos y otros y extenderse a todos por igual. So then coming back to the first point, Volviendo al primer punto, here the practice meditation that what we try to do is, we can imagine, visualize all sentient beings around us. Entonces aquí el primer punto es intentar como imaginar o visualizar a todos los seres a nuestro alrededor. Especially those who are close to us and some who are more kind of neutral to us and some where we might have conflict, where we might dislike. We imagine and visualize them more clearly among the all sentient. Y entre todos, este grupo de todos los seres, intentamos tener como, hay algunos hacia los que nos sentimos más cercanos, otros con los que tenemos problemas y roces, entonces intentamos tener como muy claro, visualizarlos como muy claramente. And then we try to, meditate, contemplate, see that we always want to be happy. Entonces uno contempla el hecho de que deseamos ser felices. Eso es algo que siempre nos acompaña. Day and night. Día y noche. Even in the dream. Incluso durante los sueños. Want to be happy. Queremos ser felices. Even in a dream, we don't want suffering, pain. Incluso en sueños no queremos sufrir o experimentar dolor. So there is a innate
wish to be happy and not to suffer, not to suffer. Entonces hay como un deseo innato que desea la felicidad y no sufrir. It's not something we learn from Ujú. others, Esto no es algo que aprendamos de otros. like a lot of other things. As we grow, we learn in the schools, we learn from our parents, friends, environment. Como muchas otras cosas que aprendemos en la escuela o de nuestros padres o del entorno. But the wish to be happy and not to suffer Eh, from the very birth, even as the first moment of the child who come in the world, they have that wish to be happy without being taught, Ujú, ujú. wish to be happy and not to suffer. That is innate. Y ese deseo de querer ser felices y no sufrir es algo que desde el mismo momento del nacimiento, sin que nadie te lo tenga que enseñar, es algo natural que se siente, quiere ser feliz y no sufrir. And so first recognize our own that feelings, that wish, that aspiration, desire. Entonces, en primer lugar, uno reconoce el propio deseo de querer ser feliz y no sufrir. Then we try to understand, not only I'm the one who wish to be happy and not to suffer, but each and every sentient beings that is surrounding us, including those whom we dislike very much, including those whom we have conflict, they also want to be happy and do not wish suffering, just like ourselves. Y entonces el siguiente paso sería el intentar comprender que así como yo tengo este deseo de felicidad y no sufrir, exactamente igual es el deseo que todos los seres que me rodean tienen, incluyendo a aquellos con los que tengo dificultades, aquellos que me desagradan o a los que yo desagrado, ellos también desean felicidad y no sufrir. On that fundamental level, that we all are equal and same. Y es decir, sobre esa base como fundamental de que comprender que todos somos exactamente iguales en nuestro deseo. On the basis of that innate aspiration to be happy, not to suffer, we have right to be happy and not to suffer. Y sobre esa base de ese deseo común de felicidad y no sufrir, todos tenemos derecho a esa felicidad y a no sufrir. And not only we have right to be happy and suffer, not to suffer, each and every sentient beings that is surrounding us, including with whom we have differences, with whom we have conflict, even they have right to be happy and not to suffer, just like ourselves. Y exactamente igual que yo tengo derecho de ser feliz y no sufrir, exactamente igual todos los que me rodean tienen ese derecho de felicidad y no sufrir, incluyendo a estos que no me gustan, a estos que me desagradan. Ellos también tienen el derecho de ser felices y de no sufrir. So again, on that level, the right to be happy and not to suffer, we all are same and equal in that. Y de nuevo, todos somos iguales en este derecho a la felicidad y a no sufrir. And not only we have right to be happy, not to suffer, we have the potential to be happy and not to suffer. Y no solamente tenemos el derecho de ser felices y no sufrir, sino que es que además tenemos el potencial para ser felices y no sufrir. It is important to also recognize and understand that we don't have to suffer Ujú. because we do have the potential
not to suffer and to experience happiness all the time. Y es importante que nos demos cuenta de que es posible ser feliz y dejar de sufrir porque todos tenemos ese potencial. And not only we have the potential to be happy and not to suffer, each and every sentient beings that is surrounding us also have same potential to be happy and not to suffer. Y no solamente nosotros tenemos ese potencial y podemos dejar de sufrir y ser felices, sino que además todos los que nos rodean tienen exactamente ese mismo potencial de ser felices y de no sufrir. And from also that point of view, or from that perspective, again, we all sentient beings, we all are equal and same in that fundamental level. Y de nuevo, pues desde esta perspectiva de ese potencial, de ese potencial para la felicidad y para no sufrir, somos todos exactamente iguales en tener ese potencial. It makes sense, isn't it? Tiene sentido, ¿no? Ujú. But when it comes to feeling, it's not that is how we feel on everyday level. Es algo que podemos comprender, pero a la hora de sentirlo no es algo que lo tengamos presente en lo cotidiano. No. Here, when we contemplate, when we think that way, oh, it makes us perfect. That is really true. Ujú. But when it comes to here, our everyday experience, everyday feeling, it's very different. Aquí en la cabeza lo podemos comprender, cuando lo reflexionamos vemos que tiene mucho sentido, que sí, que es verdad, que todos tenemos el mismo derecho, el mismo potencial, que somos todos iguales en ese deseo también, pero cuando llega aquí al corazón y en nuestras actividades cotidianas ya no está tan claro. There's a big gap Ujú. between this understanding and the feeling here. Hay como una gran separación entre la comprensión intelectual y la realización interior. And to feel that gap, we have to meditate all the time. Y para erradicar esa distancia, ese agujero entre la comprensión y el intelectual y el corazón, es por lo que tenemos que reflexionar y meditar en ello. So the meditation is meditating all the time that we all are same and equal on that fundamental level. Y meditar continuamente de que todos somos iguales y que todos tenemos ese mismo deseo y derecho y que no hay ninguna diferencia entre nosotros y los demás. At the moment, we give too much emphasis or too much time to think about the differences all the time. Ujú. Normalmente damos mucho énfasis, estamos como muy pendientes de lo diferentes que somos unos de otros. Of course, sometimes there is a differences, we cannot kind of deny that. We look sometimes, we are same human beings, at the same time, sometimes we look different. Ujú. Even though we are same human beings, sometimes we have different view, different opinion on everything. Sí, por supuesto, claro que no podemos negar que hay diferencias entre nosotros, entre los humanos, que somos humanos, ¿vale? Pero tenemos diferentes personalidades, diferentes opiniones, diferentes perspectivas o visiones. But these are secondary. Pero todas esas diferencias son secundarias. That is not on the fundamental level. No están ahí presentes en el nivel más fundamental. Because we didn't have all this view from our birth. We learn much more later.
Porque todas esas diferencias, esas cosas, esos aspectos que nos diferencian a unos de otros, eso no viene desde el nacimiento, eso es algo que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra educación y crecimiento. These were not innate, Es you decir, know, que esas diferencias no son algo innato, that has been influenced by our environment, circumstances, son, surrounding. son diferencias que han ido surgiendo, influenciando por nuestra educación, por nuestro entorno, por diferentes pues eso, influencias de unos y otros. Mhm. But on the other hand, the wish to be happy and not to suffer is from the very innate that we all have that same. Y por otro lado, sin embargo, ese deseo de felicidad y no sufrir es algo innato desde el comienzo, es algo innato en todos nosotros. Somos todos iguales en ese deseo de felicidad y de no sufrir. So at the moment, we don't give so much time to reflect, contemplate, and feel that we are same, equal on that fundamental level. We focus too much on just the secondary, temporary differences. Too much. Too, um, yeah, we focus too much on that. Y de momento no dedicamos mucho tiempo a darnos cuenta de esa igualdad básica entre nosotros y los demás. Prestamos más atención, le dedicamos más tiempo a ver qué nos diferencia a unos de otros. And because we focus too much on those differences, then that is why we feel separated, not same, you know, and it create the boundaries and the gap. Y porque nos centramos tanto en esas diferencias entre unos y otros, es por lo que no nos sentimos iguales, es por lo que sentimos como esa separación entre uno y los demás. And then, we have all this media news who try to make even much worse, you know, um, and that create even more divisions, that create even more distant with each others, all of that. Y luego además encima está pues todos los medios de comunicación, todas esas noticias que fomentan todavía mucho más este aspecto de diferenciarnos a unos y a otros, de crear divisiones, de crear distancia entre uno y los demás. And on the basis of that, then we cannot feel another human beings as another human being. We cannot feel another sentient beings as the same sentient beings myself. We cannot feel another person's as another human being just like ourselves. Y sobre esa base, entonces, uno no puede sentir que el otro es alguien como tú, es un ser humano con tus mismas necesidades y con exactamente igual a ti. You don't see that as another human being. You see that, oh, he's liberal or rightist. Not as a human being, but this political view, you Ujú. just take and thinks, you don't think this is another human being. You think, oh, he or she is liberal or rightist or centrist. Ujú. Es decir, no percibimos al otro como otro ser humano igual a ti, no, sino que ya está influenciado por tus ideas por tus ideas y por tus diferenciaciones, opiniones políticas, y ya no ves un ser humano, ves, oh, este es de derecha, de tal partido, el otro es liberal, el otro es de centro, ya no ves un ser humano, estás viendo esas diferencias. And that I'm just giving one example. We bring that, oh, he or she is Buddhist or Christian or Muslim or whatever different spiritual path. Instead of seeing that person as another human beings, again we see and because we focus too much on those differences. Es decir, nos centramos mucho en esas diferencias y ya no vemos al ser humano, vemos, oh,
este es budista, esa es cristiana, el otro es musulmán, pero ya no ves al ser humano, simplemente te fijas en las diferencias. And that is why we have difficult of feeling the love and compassion to others, all other beings. Y eso es por lo que tenemos esa dificultad de desarrollar amor y compasión continuamente hacia todos los seres por igual. You know, many of you have heard or read, you know, or seen from His Holiness Dalai Lama, you know, many times. You know, as he said, whenever he communicate or when he interact with any beings, any part of the world, Mm. he always try to see one human being with another human beings. Probablemente habéis presenciado, escuchado o visto a veces a su santidad el Dalai Lama en cualquier lugar del mundo, donde quiera que esté, él siempre como que establece esa comunicación de un ser humano hacia otro ser humano. He never see it's a different spiritual, someone who is different spiritual path. He doesn't see rich, poor. He doesn't see, you know, what your political views are, different views. He doesn't see how you look different or not differences. His focus is always seeing and communicating, interacting with one human being to another human being. Él no hace esas diferencias, no está viendo este es rico, este es pobre, este tiene estas ideas políticas o aquellas otras o esta religión y demás. No, él siempre se centra en un ser humano a otro ser humano. And because of that, you know, because of that, you don't create boundaries and wall between that person and you. Y por eso, debido a eso, no se crean como fronteras o límites entre unos y otros en base a las ideas, sino que no se crean esas fronteras. And because of that, then you are able to communicate better, be Y- more honest with each other, Y, and to feel each other. y gracias a eso, entonces uno se puede comunicar mucho mejor con los demás y sentir una mayor cercanía. And through that, you know, such practice, you know, by being able to see oneness as a one human beings, equal as a human beings or sentient beings, then, you know, you are able to feel, you know, love and compassion much more easily. Y gracias a poder contemplar esa unidad, esa igualdad entre uno y los demás, entre todos los seres humanos, entonces es mucho más fácil poder expresar y sentir el amor y compasión hacia todos. So we have to give more time, energy to meditate on this oneness, this equalness on that fundamental level. Y tenemos que dedicar más tiempo y energía para reflexionar y meditar en esa igualdad, en esa unidad, en este nivel fundamental de igualdad con los seres. So that is, Shantideva explains, you know, first of all, Shantideva explica, en primer lugar, should make an effort to meditate upon the equality between self and others.
Esfuérzate en igualarte con los demás, uno con los demás. I should protect all beings as I do myself, Protegeré a todos los seres de la misma forma que me protejo a mí, because we all are equal in wanting pleasure and not wanting pain. porque somos todos iguales en querer bienestar, felicidad y no querer sufrir. So that is the meditation that we just described. Esa es justo la meditación que hemos Oh. descrito. And then also, and he gave it with a nice example. He said, although there are many parts, different parts and aspects of the body, such as hands, feet, head, Y da ejemplos diciendo, igual que nuestro cuerpo está compuesto de muchas partes, la cabeza, los brazos, las manos, las piernas, el cabello. as a whole body, as a body that is to be protected because they are all part of one body. Pero como cuerpo, pues es algo a proteger porque todas esas partes son lo que compone este cuerpo. Likewise, all different sentient beings Pues exactamente igual todos los diferentes seres in their pleasure and their pain have a wish to be happy that is same as mine. ese deseo de felicidad y de no sufrir es exactamente igual al mío. So, all humankind, all sentient beings are part of one family that need to be protected, like the one whole body. Pues exactamente igual que protegemos todas las diferentes partes del cuerpo porque son partes de ese cuerpo, pues exactamente igual todos los diferentes seres, todos los seres humanos, todos somos partes de la misma familia, de la misma humanidad, porque somos exactamente iguales en nuestros deseos de felicidad y no sufrir. If we don't do that, if some part of the body doesn't take care of another body, Ujú. then it affects the others. Y de la misma forma que si, por ejemplo, una parte del cuerpo no protege a la otra parte del cuerpo, o una parte del cuerpo no es protegida, va a afectar al resto, pues exactamente igual entre como los humanos. If there is if my hands Ujú. or right hand cannot function, then my left have to work harder. Se está centrando principalmente ahora en el cuerpo, es decir, si una parte, una zona del cuerpo no funciona bien, va a afectar al resto del cuerpo. Por ejemplo, si mi mano derecha no funciona bien, no tiene suficiente fuerza, la mano izquierda es la que va a ejercer una mayor función para cubrir esa parte que no funciona. Same if there is damage to one part of the organ, whether it's the liver, whether it's the heart, whether it's the kidney, then other part of the organ has to work more harder and it also affects them. Y exactamente igual con los órganos, ya sea el hígado, el corazón o los riñones, si hay alguna parte del cuerpo que no funciona correctamente, entonces eso va a afectar a otras partes del cuerpo que van a tener que trabajar con mayor intensidad, con mayor esfuerzo. Even though each part of them looks separate, different, but they are interconnected and they are part of one whole body that need to be all part of that need to be taken care of, all part of that need to be protected. Y aunque podemos distinguirlas como partes separadas del cuerpo, pero en realidad todas han de ser protegidas porque trabajan conjuntamente todas estas diferentes partes del cuerpo. In the same way, Pues de la misma forma, we all are interrelated, interconnected, directly, indirectly, in some way. todos estamos interconectados, interrelacionados, ya sea de forma directa o indirectamente. Our experience, our happiness,
our well-being are not totally isolated and independent, but we all are interrelated, interconnected. Nuestro bienestar, nuestra felicidad no es algo que surja aislado, sin estar interconectado o dependiente de los demás. That being the case, if you don't take care of some part, which is part of that whole family, that is part of interrelated, then it is going to affect you, if not now, later. Y por tanto, si no cuidamos a todas esas partes, tarde o temprano eso nos va a afectar. And it's in modern time, I think it seems quite clear, Ujú. obvious to see that. En estos tiempos modernos esto es algo que se ve, que es muy obvio, se ve muy claramente cómo nos afectan unas cosas de diferentes seres, de diferentes partes del mundo. What happens in Africa continent not only affect the people there, Ujú. it also affect the rest of the continent and the world. Lo que sucede, por ejemplo, en África no solamente está afectando a los que viven allí, sino que afecta a los diferentes continentes, a las diferentes partes del mundo. Sometimes we might not feel the effect immediately, Ujú. but it might take time to feel the effect of that area. But definitely the rest of the world will feel the effect of that. Y no vamos a sentir necesariamente los efectos de lo que afecta en un momento dado, por ejemplo, en alguna parte del mundo, no lo vamos a sentir de forma inmediata, pero esto tarde o temprano afecta al resto del mundo. Same, something happened in Europe. Not only the people in Europe experience the effect of that, Ujú, it also affects the rest of the world too. ujú. Exactamente igual, algo acontece aquí en Europa y no solamente va a afectar a los europeos, sino que afecta al resto de los ciudadanos del mundo. Because Mm. we are interrelated, interconnected, Porque estamos íntimamente interconectados, muy positively or relacionados. negatively. Sorry? In No, I didn't understand. whether Ya, it's a positively something positive happen or Vale. something negative Vale. happens. Ya sea que acontezca algo positivo o algo negativo, estamos interrelacionados y esto afecta a unos y a otros. Good example of the COVID we all just went through Un, or ejem- continue to go through. un ejemplo muy claro, como pues el COVID, que todos hemos visto los efectos. No. Something happens in one places, if the rest of the world pay more attention to solve that problem there, probably it will not spread everywhere. But then you think, oh, it is their problem, it's not our problem. Ujú, ujú, And then you don't do anything and then it comes back to you. ujú. Por ejemplo, algo acontece en una parte del mundo, no prestas mucha atención y dices, bueno, a fin de cuentas es su problema, pero luego eso acaba afectando al resto del mundo. Same with the climate, same with other economics, Exactamente igual con el clima, con la economía same with political views. y lo mismo con la política, con los regímenes políticos. You know, we see certain things that is happening all over the world, starting from one place, and then how it kind of ripples and you know. Vemos cómo ciertas, a lo mejor, visiones o ideas políticas empiezan desde determinado parte del mundo y se van poco a poco como extendiendo como olas hacia otros lugares. So that is here. So that is by understanding, you know, interconnected, interdependence, that we all are part of one world, one family. Therefore, just as we try to protect ourselves, take care of ourselves, we also need to protect and take care of the rest because that is part of ourselves. Y así, comprendiendo esta interdependencia con el resto de los seres y partes del mundo,
Pues así, igual que intentamos cuidarnos, protegernos, hemos de tener esa misma actitud hacia todos los seres de todas partes. Shantideva continues, he says, hence I should dispel the miseries of others because it's suffering, just like my own. Y Shantideva entonces continúa diciendo que igual que elimino o pretendo eliminar mi propio sufrimiento, exactamente igual tengo que eliminar el sufrimiento de los seres. So is suffering miserable? It doesn't matter to whom it happens because it's something that nobody wants, just like yourself. Therefore, if there is a way that we can contribute, if there's a way we can help to reduce the pain, suffering, and relief of that suffering, regardless to whom it ever happened, is something not unwanted. So we should try to reduce and relieve if there is any way we can do. Es decir, por el hecho de que se experimenta el sufrimiento, por ser sufrimiento, independientemente de que sea mi sufrimiento, que sea el sufrimiento de los demás, por ser sufrimiento hemos de esforzarnos en eliminar ese sufrimiento, en reducir ese sufrimiento, independientemente de que sea un sufrimiento que estés experimentando directamente o que sea un sufrimiento que otros experimenten. Shantideva continue, and I should benefit others because they are sentient beings just like myself. Y Shantideva continúa diciendo, debo beneficiar a los seres porque son exactamente como yo, desean felicidad. Whenever there is any opportunity, whenever there is any possibility and the ability or capacity for us to be help, benefit, to improve someone's life, someone's happiness, we should try to do as much as possible, regardless whoever that person is, because just like ourselves, everyone's want to be happy. Y así, por tanto, cuando quiera que haya oportunidad, cuando quiera que se presente la ocasión, que tengamos la posibilidad y la capacidad de ayudar y de contribuir con la felicidad de otros, debemos hacerlo, porque son exactamente iguales, desean la felicidad, desean estar bien, desean encontrarse bien. Entonces, por lo tanto, cuando quiera que haya oportunidad, como son exactamente iguales, debemos ayudar y contribuir con esa felicidad. Then he continues, when both myself and others are similar in that we wish to be happy, what is so special about me? Why do I put effort for only my happiness alone? Y continúa diciendo, dice, por tanto, ya que yo y los demás somos exactamente iguales, ¿qué hay de especial en mí para que solo piense en mi felicidad? ¿Qué hay de especial en mí para que solo me esfuerce por erradicar mi sufrimiento y por mi felicidad? So again, because on that innate fundamental level, everyone want to be happy. And it's not just yourself who want to be happy. Everyone wish to be happy. And therefore, you are not something special than rest of the world. Everyone has same inspiration like yourself to be happy. And therefore, we should start or put effort when there is any possibility, opportunity, and capacity to make more, to bring happiness in anyone's life. Por tanto, debido a ese deseo innato de felicidad de los seres y de no sufrir, y debido a que somos todos exactamente iguales, teniendo ese deseo innato, no hay nada que me distinga de los demás, no hay nada diferente entre mis aspiraciones y las de los demás. Por lo tanto, tengo que esforzarme
y cuando quiera que sea posible, cuando quiera que esté a mi alcance, se presente la oportunidad, que tenga la capacidad, debo de esforzarme en contribuir con esa felicidad y disminuir el sufrimiento de los seres. And then similarly, he said, when both myself and others are similar in that we do not wish to suffer, what is so special about me? Why do I protect myself alone and not others? Y continúa diciendo, bueno, ya que somos exactamente iguales en no desear sufrir, ¿por qué entonces qué hay de especial respecto a mí que solo me preocupe de protegerme a mí y no proteger a los demás? Again, we are not so special that we are the only one who do not wish suffering. Que nos creemos tan especiales y nos creemos que somos los únicos que no deseamos sufrir. Each and every sentient beings do not wish suffering. Pero es que todos y cada uno de los seres no desean sufrir. And since suffering is something that is unwanted by everyone, whenever there is any opportunity, possibility, and capacity to reduce the suffering and to relieve of suffering of any beings, we should try to do that. Y por tanto, ya que somos exactamente iguales en no desear sufrir, por tanto, siempre que haya oportunidad, siempre que esté a nuestro alcance, tenemos que esforzarnos en disminuir el sufrimiento de los demás. So that is part of the first point. Esto es parte del primer punto. Is to really, if I summarize it, then it's really to take the time to really contemplate and feel that yourself and the rest of sentient beings are same and one and equal in wanting to be happy and not to suffer. Y si lo resumo, este punto nos está hablando de la importancia de dedicar tiempo a contemplar y sentir que tú y los demás, que somos exactamente iguales. Somos iguales en ese deseo de felicidad y somos iguales en no querer sufrir. And really take the time to contemplate and feel, we are the not only one who have right to be happy and not to suffer. We are the not the only one who deserve to be happy and not to suffer, but each and every sentient beings have, just like myself, right to be happy, not to suffer, and everyone deserve to be happy and not to suffer. And really feeling that is very important. Y date tiempo, contempla que todos somos iguales en tener ese derecho a la felicidad y a no sufrir, que todos merecemos la felicidad y no sufrir. No hay diferencia entre uno y los demás. Contémplalo hasta que realmente lo sientas, igual que tú mereces la felicidad y no sufrir, es exactamente igual el resto de los seres. Merecen y tienen derecho a la felicidad y a no sufrir. Even when we don't take so much time to really contemplate that points and really feel it, even just having talk and discussions like we are having at the moment, even through that discussion and talk, just having some awareness of that help us to have a different feeling towards certain individuals. Incluso aunque a lo mejor no puedas dedicar mucho tiempo a nivel personal para estas contemplaciones, pero el mero hecho de, pues eso, de hablar sobre esto, de reflexionarlo como estamos haciéndolo ahora, escucharlo, pues esto ya te deja como unas ciertas huellas para estar como más alerta, más despierto y tener en cuenta esta igualdad fundamental entre tú y los demás.
few nuns in Australia, Cherisi Nunnery, they share a story. They were saying they was having elections in Australia, okay, at that Yes. time, and the previous government wasn't so good in their point of view, so so there is a little bit of kind of frustrations and a little bit of negative feelings, because of their policies and all of that. So when they were going to go to the voting that election day, they went to see their teachers, and just telling that they are going today for to vote for vote. the elections. And the teacher told them, the teacher told them, be aware or recognize, even the other people that you don't like, they are also just like human beings, like you. And just being reminded of that, they said it really helped their mind. Ujú, ujú, ujú. It really helped their mind to be more calm and not agitated, Mm. you know. Gisela nos cuenta de que allí en Australia, en el Instituto Chenresi, que hay unas cuantas compañeras, unas cuantas monjas, en su momento había elecciones a nivel, pues no sé si estatal o local, y tenían que ir a votar. Y no estaban contentos con el gobierno que estaba en vigor, y había como unos ciertos sentimientos así agitados porque no habían hecho bien las cosas y demás. Casos que, bueno, que tenían que ir a votar y previo de la votación pues fueron a consultar con sus maestros y el cual les dice, bueno, lo único que tenéis que tener en cuenta es que independientemente a quien vayáis a votar, que recordéis que todos son seres humanos exactamente iguales a vosotros, que recordéis eso. Y comentaban luego ellas que, bueno, que eso les había ayudado a tener como a reducir un poco ese sentimiento como de hostilidad frente a cómo habían al gobierno o a los que habían llevado a cabo pues esas políticas. So that is just even when we are being reminded, even when you are just discussing, talking about it, and having just little awareness, we feel slightly different. Sí, de hecho, cuando lo tenemos en cuenta, cuando lo recordamos, cuando somos un poco conscientes de ese hecho de que independientemente de cómo uno actúe, piense, se manifieste, etcétera, pero que en definitiva es un ser humano igual al nuestro, esto tiene un efecto positivo. If we take the time to, as I mentioned, if we really take the time to reflect, contemplate, and really feel that over the, even is 5-10 minutes, really feel that oneness, that equalness, then your attitude and your feelings to a certain individual, that negative feeling you have, that could change, and you will have a different feeling towards them. Ujú. Si realmente somos conscientes, si le dedicamos un poco de tiempo para reflexionar, contemplar, sentir, 5 o 10 minutos que dediquemos para darnos cuenta de esa igualdad fundamental, igualdad básica entre nosotros y los demás, esto va a ayudar a que tengamos una actitud diferente hacia los seres. You will feel, less disliking, less bad feeling, instead, you feel more, close. Yeah. Ujú. Y esto te permitirá sentir como disminuir tu desagrado hacia el otro
o tus malos sentimientos, te podrás sentir como más cercano. And that help us, that give us the space in our mind and help us to feel love and compassion more easily than before. Y eso va a dar un cierto espacio en tu mente que te permita sentir el amor y la compasión, sentir una cercanía hacia estos seres. So the first point, even it take time to really feel that all the time. We have to give enough time to really Ujú. contemplate and feel that. Y así este primer punto de este método de igualarse, intercambiarse los demás, es muy importante si podemos eso, dedicar tiempo para realmente llegar a sentir esa igualdad entre uno y los demás. Sometimes, oh, this practice meditation I've already done, and we want to move to the next. Que sí, a veces podemos caer y decir, bueno, esto ya me lo conozco, esto ya lo he hecho, y doy el paso siguiente. You know, even when we come to the Dharma, sometimes we still bring materialistic Ujú. attitude. Incluso en el Dharma a veces traemos nuestra actitud materialista. I already heard that. I already have meditated that. I want something new. Ujú. I want something I have not heard before. I want some practice meditation that I've not done before. Always Ujú. more new and new things, A veces tenemos esa actitud de decir, oh, bueno, esto ya lo he escuchado, pumba, fuera, esto ya lo he meditado, ahora quiero algo nuevo, algo distinto, algo que todavía no haya, esta práctica ya me la conozco, quiero ahora otra nueva. It's more about by listening to the teachings and by doing the meditation and practice, whether we have been able to develop those spiritual realizations or the experiences that we are trying to develop. That is the key. La clave es que realmente de todo aquello que hemos escuchado y meditado, si realmente hemos desarrollado nuestra mente, hemos desarrollado esas realizaciones espirituales en aquello que hemos escuchado y meditado. Until we cultivate such spiritual experience or realizations, even it take time, we just continue to do the same meditation, same exercise, again and again until we have those. Y así hasta que no logremos tener esas experiencias de esos temas que estamos meditando, hasta que no logremos tener esos logros o realizaciones espirituales, hemos de seguir meditando, reflexionando, escuchando. So yeah, so therefore, intellectually understanding of this point is not so difficult. Okay. But we need to give enough time to really reflect, contemplate, and feel that again and again, and repeat that meditation, that practice all the time. Adquirir una comprensión intelectual de todos estos puntos no es algo muy difícil, pero de lo que se trata es de dedicar tiempo para reflexionar y contemplar, meditar sobre estos puntos para poder llegar realmente a tener la experiencia. Through that practice and meditation, then whenever we see any another human beings, then you are able to see and feel that human beings, regardless of what their political view, spiritual, religious, regardless of whatever differences, but to be able to see and feel they are just like another human being, just like myself. We are same. To be able to see and feel that. Y así por medio de la meditación y de la contemplación que nos pueda llevar a ese punto de que cuando quiera que encontremos a otro ser humano, independientemente
de sus ideas políticas, independientemente de su aspecto, de su apariencia o de las cosas que piense o haga esta persona, que podamos ver a otro ser humano similar a nosotros. Okay, so we'll have a break. Entonces vamos ahora a tener un pequeño descanso. How long? ¿De cuánto tiempo? Half hour. Yeah. ¿Media horita? Ok, vale.